Tendremos tres ponentes, discutidores en torno a esta cuestión. Nos acompaña la doctora Leslie Quiroz-Schultz, el maestro predoctor José Arturo Martínez y en línea desde la Ciudad de México el doctor Pedro Adrián Anaya. Bueno, los tres pues nos van a hablar desde distintas investigaciones que han desarrollado o que están desarrollando en la actualidad, pues en torno a los profesores, a la carrera académica, a los investigadores, sobre todo investigadores en formación o investigadores en sus inicios, pues, noveles, como indica el título. Entonces, bueno, pues van a hablarnos de eso. Entonces, pues les damos la palabra, pues, a que a que expongan, pues, sus ideas en torno a esta temática. Entonces, en primer lugar, iniciamos con Arturo. Posteriormente intervendrá Pedro Adrián y, bueno, cerrará, pues, al menos esta primera parte de las exposiciones, Leslie Quiroz. Adelante, iniciamos contigo, Arturo. ¿Qué tal? Buenos días a todos y todos. No sé si puedes proyectar las láminas, Omar, por favor. Y bueno, previamente hacerles mención de que pues se trata de un tema quizá muy específico y que está dirigido principalmente a quienes están interesados genuinamente en hacer carrera dentro de la academia, específicamente en el rubro de la investigación. No porque sean pocas personas las que estén interesadas en eso, significa que sea de menor importancia. Es un mensaje para los tomadores de decisiones, para ver cómo está esta situación, ¿no? Entonces, en ese tenor, pues queremos ahondar sobre la carrera académica de investigadores, sobre todo jóvenes. En mi caso, les voy a presentar unas láminas que tienen que ver con producto de mi tesis doctoral, parte de ella, para contextualizar. Y bueno, dicho esto, pues algunas láminas informativas, ¿no? La que sigue, por favor. Pues brevemente, dar cuenta de quiénes son estos investigadores, por lo menos dentro del sistema de educación superior en México. Algunas de sus características principales, pues que de alguna u otra forma son personas que se han formado de manera sistemática en procesos formativos de maestría y doctorado, que si bien tienen características diferentes a nivel sociodemográfico, pues su interés está en la producción de conocimiento nuevo, cual puede ser representado en artículos científicos, de divulgación, de difusión, que cuentan con dominio en cuanto a métodos científicos, teóricos, empíricos, y bueno, al final del día lo que se busca es un interés por resolver problemáticas a nivel social, ¿no? Político, cultural, educativo. Estos investigadores e investigadoras también hacen actividades evidentemente vía la docencia, dirigen tesis, participan en cursos y bueno, otras tantas actividades, ¿no? Cabe resaltar que, por lo menos en México, y también se ha visto a nivel internacional, que para construir carrera académica, pues la vía directa para iniciarse en ella, pues es la contratación dentro de alguna institución de educación superior, ya sea pública o privada. En este caso vamos a hacer énfasis en lo público, ¿no? Entonces esta inscripción te va a ir permitiendo pues ir subiendo de jerarquía dentro de esta construcción para que en algún punto se consolide un perfil que por lo regular está ligado a los tiempos completos. Cabe mencionar que para construir carrera académica, pues de inmediato existe una afiliación disciplinar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay quienes investigan en química, en física, otros en historia, otros en psicología, y si bien el campo científico tal cual es muy parecido, las disciplinas van a ser determinantes para ver qué es lo que hacen y cómo lo están haciendo, ¿no? Cuando se es parte ya de una institución y se está afiliado a alguna disciplina, pues ya básicamente se le reconoce como integrante de la profesión académica, ¿no? Que dentro de los temas de la educación superior ha sido un actor que se ha estudiado desde larga data, ¿no? Entonces, como preámbulo. La siguiente lámina, por favor, para dar cuenta de algunas otras características de quiénes son estos investigadores.
más se fue. Siguiente lámina, por favor. Gracias. Bueno, algunos otros elementos importantes a considerar es que en México, uno de las vías que dan legitimidad al hecho de que seas investigador, aparte de que culmines tu formación en posgrado, pues es la participación o no dentro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, que bueno, ahorita ya es SNI con doble I, perdón, ha tenido sus cambios en los últimos 30, 40 años. Y esto de alguna u otra manera va a dictar mucho de lo que hacen o no los investigadores, ¿no? Y bueno, hay otra característica muy importante que estas personas hacen, ¿no? Que básicamente es alinearse a compromisos que tienen que ver con buscar la verdad, con rigor, con crítica y por supuesto con ética, ¿no? Pero bueno, aquí en esta lámina sí sería interesante no perder de vista el ente del SNI, ¿no? El SNI como política y como programa que de alguna u otra manera ha dictaminado qué es lo que se tiene que hacer o no para ser investigador en contexto pues, nacional. La que sigue, por favor. Cabe resaltar que pues no solamente los que están en el SNI se consideran investigadores oficiales, ¿no? O sea, eso sería invisibilizar a otras personas que se dedican a la investigación, pero que no están en el SNI. Digo, en esta presentación, por lo menos de mi parte, no me enfoco en ellos, pero sí quisiera nombrarles. Hay investigadores considerados como independientes o autónomos, hay quienes hacen investigación en contextos comunitarios, otros son militantes o activistas, y por supuesto hay quienes investigan en el sector privado. En el contexto latinoamericano pues es menos esto. Esto hace más referencia a países como Estados Unidos, Canadá, países nórdicos, países de Asia y bueno. Pero es importante tener en cuenta que la figura de quien hace investigación pues también está fuera de la academia, ¿no? La que sigue, por favor. Y en síntesis, pues este esquema viene a sintetizar lo que les he presentado, ¿no? Dentro de la profesión académica hay un grupo de personas especializadas que buscan hacer carrera académica orientada a la investigación. No a la docencia, ese es otro perfil muy interesante, pero que en este caso, pues los investigadores, si bien dan docencia, no es que quieran estar todo el tiempo dando docencia, no quieren estar construyendo conocimiento científico. Y estos dos elementos que les decía van a estar de la mano, ¿no? Tener adscripción institucional y afiliación disciplinaria. En la siguiente lámina podemos ver algunas definiciones breves de cada uno de estos conceptos, si pueden pasar por ella, por favor. Y es una especie como de, pues de ruta conceptual más que de exposición de mi parte, es como para que el público pueda ver de qué va cada una de estas definiciones, ¿no? ¿Se pueden cambiar, por favor? Bueno, aquí podemos ver brevemente estas definiciones, ¿no? Ya clásicas, algunas de ellas. Brevemente, profesión académica hace referencia a un ejercicio profesional caracterizado por ciertas actividades como la docencia, la investigación, la gestión académica, la vinculación y demás, ¿no? Implica otro tipo de funciones, pero también implica construir identidad profesional y de alguna u otra manera buscar una trayectoria estructurada, ¿no? Insisto, va de menos a más. Por lo regular en México va de pasar de ser de un profesor de asignatura o tiempo parcial a lograr un tiempo completo y en alguna de sus pues denominaciones o niveles, ¿no? Bueno, esta inscripción institucional refiere al vínculo formal de una persona con alguna institución académica, de investigación, educativa, ¿no? Esto va a otorgar legitimidad y al final del día, pues hasta un contrato. Y lo otro tiene que ver con una cuestión, si ustedes quieren, un poquito más abstracta, que es lo disciplinar, básicamente es a qué institución te adhieres en términos de conocimiento, ¿no? Hay quien está en una cuestión más científica, otra más técnica, otra más humanística y demás, ¿no? Esto de alguna u otra manera va a definir el modo en cómo se va a construir la ciencia, con diferentes objetos de estudio, métodos de investigación, los tipos de problemas de interés, incluso los lenguajes que se van a utilizar dentro de la práctica académica. Y el colofón de esto tiene que ver con la carrera académica, que básicamente hace referencia a este proceso estructurado, por lo menos a nivel institucional, de acceso, permanencia, evaluación y promoción dentro de alguna institución de educación superior que de alguna u otra manera pues, nos va a permitir transitar a determinados objetivos, pues en este caso, pues contractuales, laborales y personales, ¿no? Entonces ese mapa conceptual que les presento, pues viene a ayudar a clarificar lo que les he estado comentando. La que sigue, por favor.
En términos más prácticos y como una especie de ejercicio hipotético, lo que están viendo es una especie de ruta ideal en la que un joven aspirante a construir carrera académica pudiese toparse, ¿no? Esto quizá pareciera hasta una especie de recetario, un manual que tendría que seguirse, pero pues vamos a darnos cuenta más adelante que no es así, ¿no? Desde la idea o la etapa más básica, que es como este interés genuino por realmente hacer investigación, y lo que va a implicar, ¿no? Formarte a nivel de licenciatura y descubrir en ese espacio de 3 o 4 o 5 años, pues que hay lecturas o intereses por ciertos temas, que de alguna u otra manera nos podemos vincular en ciertos proyectos estudiantiles, de estudio, y que tenemos nuestros primeros contactos con figuras académicas que podemos decir, ah, mira, me gustaría seguir a él o a ella, ¿no? Después viene una segunda etapa que podría ser la de la formación especializada. Básicamente es adentrarse al mundo de los posgrados, ¿no? O sea, en especialidad, maestría, doctorado, y bueno, extenderlo un poquito más a estancias postdoctorales. En este tipo de espacios formativos, lo que los estudiantes hacen es adquirir mucho aprendizaje a nivel metodológico, teórico, epistemológico. Por supuesto, pulen la forma en que redactan y ya empiezan a tener ciertos acercamientos a actividades de investigación, ¿no? De lo que hacen los científicos y científicas. Participar en seminarios, ir a un congreso, tener un coloquio, medianamente publicar algo. Después vendría una tercera etapa que tiene que ver con la socialización académica. Esto es una especie como de inserción más formal a redes académicas, grupos de investigación. Ya se empiezan a ver publicaciones, ya sea grupales o individuales, en algún artículo, en alguna revista medianamente posicionada. Se participa en convocatorias, en algún otro proyecto de investigación. Empiezas a colaborar con ciertos cuerpos académicos como invitado y bueno, entre otras actividades. Después, otra etapa, que será la cuarta, que es inmediatamente lo que sigue después de terminar el doctorado, ¿no? Por lo menos en México, que sería como esta búsqueda de una plaza o un contrato más seguro dentro de alguna institución de educación superior, ¿no? Este es un tema por la falta de oportunidades que existe, que se ha sistematizado en los últimos años, debido a, pues, principalmente dos temas, ¿no? El tema de la jubilación no es tan notoria, hace falta que las personas ya en cierta edad quizá empiecen a jubilarse, digo, ese es un proceso incluso hasta personal. Y la otra, el financiamiento, tampoco es que las plazas las den cada mes, eso es un tema de dineros, al final del día tener una plaza de tiempo completo implica dinero, y pues en términos de educación superior no lo hay tanto, ¿no? También en esta etapa vamos a ver un perfil más consolidado. Hay quienes ya dirigen tesis, ya dan clases en posgrado, en pregrado, y bueno, incluso hay una oportunidad de conseguir proyecto financiado, ¿no? A nivel institucional, estatal o federal. Y la etapa 5 ya está muy ligada a cuestiones de formalización dentro del SNI, por decirlo de alguna manera, nivel candidato 1, 2, incluso llegando al 3, dependiendo de dónde se esté. Implica más liderazgo, evaluación de arbitraje, incidencia en la política científica educativa. Bueno, esto es un típico trayecto ideal que tendría que seguir un investigador o investigadora en México. Ahorita vamos a ver cómo es que eso no es tan así. La que sigue, por favor. Previo a eso, pues un panorama estadístico, ¿no? A nivel internacional, pues cuántos investigadores e investigadores hay. No es que sea fácil acceder a esta cifra, organismos internacionales medianamente generan estimaciones, aproximaciones, por ejemplo la UNESCO en el 2022, pues hacía esta equivalencia, ¿no? Sobre todo desde el posicionamiento de quienes son tiempo completo. Decían que había 1.400 investigadores por millón de habitantes y bueno, aplican esta fórmula de hacer el cálculo de esta cantidad de 1.420 investigadores por millón de habitantes por la totalidad de habitantes en el mundo. Insisto, son estimados. Y bueno, la cuenta da que en el mundo hay más de 11 millones de investigadores e investigadoras. De ese total, más del 30% son mujeres. Ese es un tema, porque pues básicamente los hombres dobletean. Entonces falta más involucración de la parte femenina en el asunto. Lo que ya se ha identificado en otras investigaciones, la presencia femenina todavía es menor en cuestiones que tienen que ver con áreas disciplinares de ciencia y tecnología e innovación. Y sigue habiendo esta repartición clásica entre que los hombres pareciera que tienen más participación en ciertas disciplinas, por ejemplo, las ciencias médicas, ciencias ambientales, la biología, y en el caso de las mujeres, en las ciencias sociales, ¿no? Entonces,
también, si eso es una deuda pues, casi histórica. Y bueno, a nivel nacional, le pueden dar a la que sigue, por favor. Previo a llegar a los datos, pues brevemente, porque el compañero Pedro ahondará un poquito más en esto, pareciera ser. En México, pues una forma, ya lo he mencionado, de legitimizar, perdón, el hecho de que se construya carrera académica es pues vía el SNI, ¿no? A grandes rasgos, el SNI surge como idea en el 82, básicamente con la intención de repatriar investigadores o que no se fuesen. Se formaliza en el 84 y bueno, estas son sus dos principales funciones bueno, de inicio. Complemento salarial, dada la crisis económica que tenía el sector educativo, sobre todo en los pagos a la profesión académica, pues vino a ser como un complemento, ¿no? Que pareciera se quedó. Complemento significa una especie de beca, no es un salario, no suma la antigüedad y demás. Estos aspectos también ya han sido estudiados, ¿no? Así como la beca puede existir, también puede ser que te la quiten. La otra, pues, de alguna u otra medida, lo que les comentaba, venía a sostener una especie de crisis momentánea, pero perduró. Y ahorita ya es permanente. De hecho, ya es una estrategia para muchos investigadores e investigadoras. Otras características del SNI, le puedes cambiar, por favor, la idea era facilitar el ingreso a perfiles jóvenes dentro del sector científico tecnológico y de innovación en México, sobre todo vía el nivel candidato, que en inicio no existía. Al principio solamente era el nivel 1, 2 y 3 del SNI, después se incluyó la versión del candidato y pues más adelante el emérito como una especie de reconocimiento para las trayectorias más longevas y que han aportado más al campo en diferentes disciplinas. Bueno, opera bajo la evaluación de pares y al principio estuvo destinado para los tiempos completos, pero del 2016 en adelante hay una especie de ajuste normativo y le da entrada a los profesores de tiempo parcial, ¿no? Muchos de ellos con perfiles altamente especializados que en la actualidad pueden ser tiempos parciales con el SNI. Eso es un actor, digamos, nuevo dentro de la profesión académica. Y algunos otros rasgos, pues evidente, ¿no? No puedes ser ESNI si no tienes inscripción institucional y afiliación disciplinar. Estaba destinado para el sector privado también, pero en 2018 para acá fue recortado ese asunto, salvo con instituciones que tuvieran ciertos convenios, ¿no? Entonces, eso es como el panorama del SNI. ¿A qué voy con el SNI? Porque se hace un registro de cuántos investigadores e investigadoras hay en la actualidad, ¿no? A la siguiente lámina van a poder un comportamiento institucional de los datos bastante interesante. En el 84 en el SNI había 1.396 personas, números totales, hombres y mujeres. Ahorita en la siguiente lámina vemos un desglose por sexo. Ha habido un aumento muy importante año tras año respecto a la cantidad de personas que son SNI. Por ejemplo, para 6 años después de su inicio ya había más de 5.400 personas. 10 años después, en el 2000, había 7.466 personas SNI. Y así ha ido un aumento de manera importante, ¿no? Por ejemplo, para el 2020 había más de 33.000 personas integrantes y en la actualidad, que han sido 4 años, se han sumado otras 10.000 personas, ¿no? Hablamos de 43.923 personas dentro del SNI, tanto de tiempo completo como de tiempo parcial. La mayoría son tiempo completo, la minoría son tiempos parciales. La que sigue, por favor. Y por sexos, en estos números totales, podemos ver la siguiente lámina, que la presencia de mayoría es de hombres. Del 2015 para acá, sobre todo, bueno, este corte es hasta el 2022, son datos oficiales y de acceso abierto. Y podemos ver que en cada año las mujeres, si bien han tenido un aumento importante, pues no se le compara al de los hombres, ¿no? Y sigue siendo un tema ahí pues a explorar, a cuestionar e investigar por qué razón, ¿no? Pero bueno, no es para que tengan ahí el asunto. Algunas conclusiones de estos datos, en la siguiente lámina podemos ver dichas reflexiones. ¿Me cambian, por favor? Como les decía, es un aumento constante año tras año. Las mujeres, si bien han entrado de mayor quite a la carrera investigadora, casi alcanzan el 40% del total. La idea sería que fuesen 50-50, ¿no? Pareciera que eso es lo que se buscaría. Las bases de datos, tal cual del
viejito CONACYT, la CECITID, pues bueno, son amigables, pero no tan completas, ¿no? De ahí que no podamos hacer por el momento ciertos cruces de variables, valdría la pena como mejorar esta parte, ¿no? Por ejemplo, no se exponen los nombramientos de los SNI, o sea, si bien no depende tal cual, dado que es un programa federal, valdría la pena tener como claro qué tipo de contrato tienen los SNI, ¿no? Para hacer esta identificación de cuántos son tiempos completos, cuántos son tiempos parciales y cuántos son alguna otra figura por ahí, ¿no? Y bueno, los perfiles jóvenes que desean hacer carrera académica, pues por lo regular y por orden jerárquico, dado los niveles del SNI, pues se ajustan al nivel candidato y al nivel 1, ¿no? Es muy raro toparte jóvenes haciendo carrera académica en el nivel 2, 3 y 4, ¿no? Pero bueno, hay excepciones, evidentemente. Sí hay registros de... La que sigue, por favor. Bueno, esto está interesante. Bueno, esta lámina tal cual es producto de la investigación doctoral que estoy haciendo en este intento de caracterizar a los perfiles de docentes que hay en las universidades, en este caso en la Universidad de Guadalajara. Como les mencionaba, para ser investigador tendrías que entrar vía la docencia. Por lo regular, el primer contrato que te dan vía la docencia es profesor de asignatura de tiempo parcial. Y he identificado estos perfiles nuevos, ¿no? O sea, los tiempos parciales que son investigadores nacionales, que técnicamente tendrían muchos méritos como para estar peleando un tiempo completo, pero que no se les ha dado. Entonces, dentro de ese tipo de perfiles, encontramos tres subtipos, ¿no? Dado los datos cuantitativos y cualitativos que he estado trabajando de la visión macro de la UG con la visión micro de las personas que entrevisté, que en este caso fueron 37 personas, pues se construyó esta especie como de tipología, ¿no? Hay un investigador en formación, en este caso hace alusión a estudiantes de posgrados o recién egresados, ya sea de maestría, doctorado o que incluso están haciendo una estancia postdoctoral, que ya son profesores de asignatura y que aspiran a ingresar al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Bueno, esto está, es un perfil en construcción. Después vienen los investigadores que ya están en proceso de consolidación, en este caso ya son SNI, pero pues por lo regular se ajustan al nivel candidato, no tienen más de 5 años ahí, están en plena estructuración de una carrera académica, ya pudiesen aspirar a ciertos apoyos institucionales, por ejemplo en la UDG, en participar en convocatorias para que les den otro estímulo aparte del SNI, y están en esa vía, ¿no? Combinan lo que hacen dentro de la institución, dificultando su vida entre la docencia y la investigación, pero aparte tienen otras fuentes de ingreso, ¿no? Hacen consultoría, participan en algunas redes académicas y demás, ¿no? Y el otro perfil dentro de los profesores de tiempo parcial es el que ya está más consolidado y son los casos de los SNI que están en el nivel 1 e incluso 2, ¿no? Tienen un perfil más consolidado, pareciera que tienen menos clases frente a grupo a nivel pregrado, porque cabe mencionar que el posgrado está restringido para los tiempos completos. Y bueno, esos tienen una manera de hacerse visible dentro del campo científico, dado que han publicado a nivel nacional e internacional o ya tienen consolidadas ciertas redes, ¿no? En la actualidad hay un debate muy interesante. Un investigador, Héctor Vera, pone en un artículo corto como la disputa entre los baby doctors contra los doctores baby boomers, ¿no? Ahí como los que van llegando con los que ya se van o los que ya puedan considerarse como las vacas sagradas, pues ahí está, ¿no? Entonces es interesante verlo como desglosado en datos empíricos, ¿no? Ya vamos a la siguiente lámina, ya para cerrar. ¿Qué es importante ver, además de los datos, además de un poquito de la pincelada que hay en cuanto a la política de investigación en México, que está básicamente dirigida por el SNI? Pues que los que construyen carrera académica en investigación, pues no solamente hacen investigación, y ese es otro elemento que he encontrado en mi tesis doctoral. A ver, esta dimensión académica incluye, pues sí, como les dije, dar clases, pero ¿cuántas clases se dan, no? ¿Cuánto tiempo se dedica a la docencia? ¿Cuánto tiempo se le dedica a la investigación? ¿Cómo es que desde esa posición se hace investigación? ¿En qué condiciones? ¿Qué oportunidades te da la institución para mejorar tu perfil? Hay convocatorias seguidas para poder aspirar a un tiempo completo. Todo ese tipo de cuestiones entran en esta dimensión académica, pero a la par las personas combinan lo otro, las dimensiones profesionales y personales, ¿no? Por ejemplo, ¿en dónde trabajo además de mi chamba en lo académico? ¿O en qué he trabajado? ¿Con quién me puedo vincular en ese sector? Y lo personal, que muchas veces eso no se menciona, ¿no? O sea,
va a haber situaciones en la vida de cada una de las personas que va a determinar qué decide y cómo decide. Por ejemplo, algún tipo de decisión familiar, como planificar familia, cambiarse de residencia, alguna pérdida o algún duelo que se está afrontando, que pueda hacer más lenta o más rápida la construcción de carrera académica. Entonces esas variables juegan porque de alguna u otra manera van a definir cómo se avanza o cómo no se avanza dentro de la propia construcción de la carrera. Ya por último, lo que he identificado en la última lámina son algunas tensiones, pues, que pareciera pudiesen explorarse, ya sea vía la investigación teórica o empírica, o incluso discutirse, ¿no? A manera de seminario. ¿Puedes cambiar a la última, por favor? Es mucho texto, brevemente lo que está en negrito, ¿no? A ver, el ingreso a una institución es vía la docencia, eso es fundamental, pero es un problema. No es tan fácil en la actualidad. Por lo menos en los últimos 15 años se ha hecho esto un problema. Como lo que les comentaba, quiero hacer carrera de investigación, pero no hay tantas plazas. Hay pocas jubilaciones y aparte hay un exceso de aspirantes. Más personas quieren hacer carrera académica ahorita de investigación. Entonces, esto es una especie de voltear a ver al posgrado y ver a cuántas personas se están formando, ¿no? La otra, a nivel internacional, a ver, se han ampliado de manera importante los requisitos para contratar a nuevos integrantes en la propia profesión académica y dentro de la misma para ir ascendiendo, ¿no? Esto es un artículo que salió en Nature hace apenas unos meses y a nivel internacional eso es lo que se observa. Cada vez se piden más cosas, ¿no? Si antes se pedía un artículo, ahora se piden tres. Si antes se pedían 2 idiomas, ahora se piden tres. Si antes se pedía 2 proyectos, ahora se piden 5. Y eso pues ha afectado directamente incluso pues, a la política federal. La otra, y lo comentaba hace unas láminas, a ver, construir carrera académica no es un proceso lineal, está lleno de idas y vueltas, de momentos de pausa, de combinar lo personal o laboral, de reorientar los deseos y aspiraciones que tengamos, y también incluyen otras cosas que yo he identificado en mis estudios que tienen que ver con pues las personas tienen que aprender a lidiar con la institución donde trabajan, ¿no? Esos tiempos políticos, con quién puedo socializar o no, con qué equipo estoy, con qué equipo no estoy, eso también juega. Y por último, creo que valdría la pena cuestionar esta idea, que es un ideal, pues del mérito académico. La carrera académica en México está planeada de forma meritocrática, pero no funciona así. O sea, es un elemento que debemos de cuestionar, porque no porque tengas todos los méritos del mundo significa que en automático te va a llegar la oportunidad, ¿no? Dadas las características contextuales y estructurales que les acabo de mencionar. Por eso es importante no dejar de lado en estos estudios sobre la carrera académica, pues aspectos como de estructuras desiguales de acceso, el capital social que tienen los aspirantes, las redes académicas y sociales que van teniendo, el género, clase, la etnicidad, la nacionalidad y algunas otras variables que están ahí en juego. Entonces, bueno, este es el panorama que yo les puedo presentar de manera general. Y bueno, sigue el doctor Pedro y después la doctora Lely. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Pues continuamos contigo, Pedro Adrián. Espero que ya estén viendo mi presentación. Eh, pues yo muy contento de estar en este espacio, además de haber escuchado primero a Arturo, algunas cosas que me parecen muy interesantes que anota. Entonces, espero que lo que les traigo en esta ocasión les parezca interesante, acorde a los intereses de este espacio. Em, Creo que ya está avanzando la presentación. Bueno, cuando recibí la invitación para este espacio, me preguntaba cómo empezar a abordar el tema, ¿no? Es decir, más que venir a presentar los resultados de mi investigación de maestría y de doctorado y lo que estoy haciendo actualmente en el postdoc, me preguntaba qué sería interesante para el auditorio que hoy nos acompaña, para la gente que compartió el evento, qué deberían de saber respecto a qué está pasando con los profesores que están tratando de hacer carrera académica y que, como decía Arturo bien, tratan de combinar docencia e investigación. En ese punto me acordé de un artículo que leí de Carlos Iván Moreno y Diego Cedillo en algún momento, donde hablaban respecto a la inversión en educación superior, en educación, en el sector educativo en general, y hacían un desglose, ¿no?
Entonces me dediqué a buscarlo y encontré esta gráfica y dije, no tengo por qué generar esos datos, solamente traerlos aquí a la mesa para compartirlos. Y lo que, no, lo que podemos ver en esta gráfica me parece que es muy importante. Parece, en el 2015 yo me acuerdo que el director de la NUIS decía que la educación superior estaba en una crisis, que había muchas universidades endeudadas, que no se podían implementar programas de jubilación, que teníamos el problema de los profesores por hora o de tiempo parcial, que yo llamo temporales. Y parece que en el 2015 fue uno de los puntos más altos donde el gobierno federal invirtió en educación de manera general, pero también en ciencia y tecnología. Si podemos ver en esta gráfica, del 2015 al 2023 hay un decrecimiento de la inversión en ciencia y tecnología. Específicamente, eh, esto repercute en lo que nos presentaba Arturo, en el SNI, ¿no? Y tampoco la educación superior ha recibido una inyección de presupuesto importante que pueda financiar toda esta transformación y esto que nos platicaba Arturo, ¿no? Entonces, ese es el primer problema, me parece que hay que tenerlo en cuenta, es decir, los recursos son limitados, el recurso presupuestal es limitado, y eso acota muchísimo el parámetro de acción de las autoridades, pero también eso impacta directamente a los docentes, tanto definitivos como temporales, y las posibilidades que tienen para hacer investigación en este país. Después dije, bueno, ¿y quiénes son los profesores de educación superior, no? Hay que retratarlos y fui específicamente a un informe de la Comisión para la Mejora Continua de la Educación, me parece que ahora ya extinta, pero todavía pude encontrar un informe que me parece que es interesante, nos da algunas cifras, ¿no? Es decir, para el año 2022, la plantilla general rondaba más o menos los 400,000 profesores a nivel nacional. El sector privado es un sector importante, casi el 42%, más bien el 42%. Entonces, eso es un dato a considerar que me parece que también eh, interesante, ¿no? ¿Dónde están haciendo carrera estos profesores jóvenes? Por ejemplo, en las instituciones de educación privada, el 59% solamente cuenta con 4 años o menos de antigüedad. Es decir, podríamos asumir que son jóvenes. No necesariamente, es decir, si somos demasiado finos en construir el dato, seguramente hay gente que tal vez está egresando por primera vez a la docencia, pero no es joven, ya hizo una carrera profesional en otro segmento de mercado de trabajo. Pero vamos a intuir que sí, ¿no? Que son jóvenes. Además, un dato que se relaciona específicamente con lo que nos presentaba Arturo, ¿no? Es decir, en las instituciones de educación superior federales, el 53% de los docentes tenían 50 años o más, ¿no? Y en cuanto, permítame, es que esto me estorba para la presentación, en cuanto a los docentes que podían estar cerca del proceso de jubilación, el 21% tenía 30 años o más de servicio y estos se encontraban en instituciones federales. Es decir, sí hay un combo importante de profesores que tiene ya cierta trayectoria como docentes y como investigadores que están en edad de jubilarse, ¿no? Además, lo último, que ese es el tema que me ha llamado la atención los últimos 6 años de mi carrera, los temporales, ¿no? A nivel nacional, de esos 400,000, aproximadamente el 70%, vamos a decir, porque siempre oscila un poco, el 69, el 73, por diversas razones, el 70% son profesores que son contratados por hora o temporales. El problema de la jubilación es muy importante. Es decir, existe un problema porque cuando se creó este Sistema Nacional de Investigadores, como bien decía Arturo, trató de ser un paliativo para la crisis que estaban enfrentando los docentes universitarios, ser un complemento para el ingreso, ¿no? Pero también transformó algunas realidades, es decir, y también postergó unos problemas para el futuro. Es decir, hoy muchos de los profesores no se pueden jubilar porque al momento de hacerlo perderían todos esos estímulos y becas que complementan el ingreso. Y entonces no se está dispuesto a ello. Además de que cuando se inicia el proceso de jubilación, estos profesores pierden el derecho a acceder a ciertos fondos de investigación porque ya no forman parte de la plantilla base de las universidades. Y además, algo que me parecía muy interesante, la jubilación no necesariamente es una cuestión meramente individual, es decir, está presionado por estas estructuras, pero también hay unas cosas muy interesantes que nos interesa a los sociólogos, es decir, lo simbólico de la jubilación.
Lo que trajo este sistema no solamente fue transacciones económicas, sino también acuñó ciertos significados dentro de la academia. Es decir, que hay que ser productivo, que hay que hacer investigación de calidad, que hay que tejer redes, que hay que ser activo dentro de la academia, ¿no? La jubilación simbólicamente se ha consolidado como un sinónimo de improductividad. Muchos académicos postergan la jubilación, sí, por los elementos económicos, pero también porque hay un elemento simbólico respecto a la jubilación. No es extraño escuchar entre los pasillos que dicen, no, es que aquel profesor se jubiló y al año se murió. Claro, se murió porque ya no era productivo, había perdido el sentido de su vida. Es decir, la jubilación es un tema mucho más complejo que solamente transacciones económicas, ¿no? Algunas consideraciones que debemos de tener respecto a estos jóvenes académicos que por lo general son contratados de manera temporal en las universidades, pues la primera que me parece que yo creo que hay que considerar y que es problemática es los tipos de contratación que existen en las universidades. Es decir, no todos son homogéneos. Hay profesores que son contratados por hora, por clase, algunos tienen medio tiempo, otros tienen los tiempos completos, es decir, hay autores que hacen un símil entre tiempo completo y definitividad, eso no se puede hacer. Hoy en día hay tiempos completos que son temporales, es decir, son contratados por un año, por 6 meses, por trimestre. También está la figura emergente, por ejemplo, principalmente usada en la iniciativa privada de prestación de servicios profesionales, hoy más recurrentemente también en instituciones públicas. También son contratados como asistentes de investigación. Eso pasa, por ejemplo, en universidades como la Universidad Autónoma Metropolitana, adjuntos o jóvenes académicos, ¿no? A través de programas, por ejemplo, algunos impulsados por la UNAM, donde se les contrata a través de un programa que se denomina Incursión de Jóvenes Académicos y la duración es variable. 1 año, 2 años, 3 años, tienen que demostrar ciertas capacidades, pero tampoco son contratos definitivos, ¿no? Entonces, esto es una cuestión problemática al momento de analizar este sujeto de estudio, pero me parece que todos comparten el eje transversal de que son temporales, la inestabilidad laboral. Y entonces eso es algo que yo siempre me he apegado, por eso hago esta distinción entre temporales y definitivos. Además de que en las universidades hay otras figuras que ejercen docencia. Eso también es muy interesante. Están los estudiantes de posgrado, los postdoctorantes y además los asistentes, ¿no? Otra consideración que hay que tener, que me parece que tocó Arturo más o menos por ahí, pero este 70% de profesores temporales o de jóvenes académicos o como queramos retratarlos, que es muy difícil como definir cuál es el porcentaje que podríamos considerar jóvenes académicos, no todos buscan consolidar una carrera académica. Es decir, no es algo nuevo, Tony Becher ya no lo había dicho, dependiendo de la naturaleza de ciertas disciplinas, algunas más profesionalizantes requieren ciertas necesidades respecto a la plantilla docente. Entonces, podemos encontrar gente que es muy exitosa en sus campos profesionales y solamente ejerce la docencia de manera temporal, como a veces por una cuestión hasta simbólica, es decir, ni siquiera cobran el cheque de la clase que van a impartir a la UNAM, pero en otras veces, tal vez como una cuestión de encontrar un trabajo que les retribuye socialmente, que les satisface personalmente. Es decir, es muy complejo retratar ese 70% de profesores temporales, ¿no? Eh, También una cosa que hay que considerar es que la decisión de mantener a la plantilla como una gran parte de la plantilla como temporales puede responder a otras variables y que no necesariamente sean las que nos dictaba Becher, ¿no? Es decir, las necesidades de las disciplinas, sino otros elementos que hay que considerar. ¿Cuáles serían esas otras variables? De entrada, quiero decirles que estas variables no son nada nuevas y tampoco son exclusivas del sistema educativo y mucho menos del sistema educativo de educación superior. Es decir, todas estas variables pasaron en el mundo del trabajo. Pasaron durante todo el siglo XX y pasaron a través de la transformación de los modelos productivos. Es decir, ¿qué encontró el capitalismo moderno? Pues que era mucho más rentable implementar la flexibilidad laboral, ¿no? Es decir, ajustas la cantidad de trabajadores, en este caso docentes, a ciertos elementos de la demanda, ¿no? De demanda estudiantil, las matrículas, los ciclos, los años de sabático, es decir, la flexibilidad laboral te permite tener mayor parámetro de acción como empleador, ¿no? Te permite reducir costos, es decir, hay un menor salario, también no asume ciertas responsabilidades laborales, eso es una realidad,
Y también contienes el crecimiento de las plazas definitivas, como bien dijo Arturo, eso es un costo. Y como ya vimos en la primer lámina, pues el presupuesto no está creciendo y la gente no se está jubilando. Entonces, los temporales es un elemento funcional que han externalizado el riesgo laboral al sujeto, ¿no? Es decir, a estos jóvenes académicos. El profesor es el que asume cierta incertidumbre, no la institución, y eso se desencadena con ciertos problemas psicosociales y demás que no voy a platicar aquí porque voy a tratar de acotarme al tiempo que se me dio, pero que se han sido estudiados. Es decir, no es de a gratis que la docencia, la investigación, los sujetos que desarrollan esas actividades sean aquellos que desarrollan ciertas enfermedades psicosociales con mayor preponderancia, ¿no? Otro elemento que puede influir en por qué tenemos tanta gente contratada de esta manera es que cumplen con con los requisitos de instituciones externas, por ejemplo la SEP, pero también, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con ciertas universidades de renombre, con la Secretaría de Hacienda, que la instrucción es clara, ¿no? Hay que aumentar la matrícula en las universidades públicas federales, ¿no? Y entonces los temporales son quienes asumen ese trabajo, ¿no? Es decir, no contratas más plazas definitivas, solamente abres más plazas temporales y con eso cubres ese requisito, ¿no? Abres más grupos, no modificas la estructura y mejoras los números, las estadísticas para cumplir con los requisitos que te están planteando por las presiones que se acuñan al presupuesto federal cada año, ¿no? Una cosa más disciplinar es lo que yo les decía, es decir, los temporales no necesariamente hay que satanizar ese tipo de contratación, si bien también es muy importante mantener cierta cantidad de plazas temporales, porque pueden cubrir ciertos requisitos de algunas disciplinas, es decir, perfiles muy específicos para ciertas materias o áreas técnicas, o donde necesitas que gente que está muy activa en ciertos campos venga y dé un curso muy especializado. Eso, para eso sirven las plazas temporales, ¿no? Idealmente para eso deberían de servir y además para cubrir sabáticos y demás, ¿no? Para impulsar estas carreras de jóvenes académicos, pero se han utilizado para otros fines como los que nombré anteriormente, ¿no? Y también es verdad que, por ejemplo, el tema sindical, el tema de la voz de los profesores, el activismo de algunos profesores en ciertas instituciones, fue un problema durante el siglo XX, ¿no? El tener mayores profesores temporales reduce su parámetro de acción de estos sujetos, no tienen cierta injerencia en ciertos mecanismos donde se toman decisiones y eso facilita la implementación de ciertas políticas, ¿no? Cuando se me invitó a esta charla, también en alguna parte se planteaba el tema del SNI, ¿no? Es una solución temporal el SNI, es sostenible, es una estrategia de supervivencia. Lo que yo he encontrado en mis investigaciones, si bien, es que sí es una estrategia de supervivencia, eso es una realidad. Y no solamente el SNI, los posgrados. Es decir, muchos estudiantes de licenciatura que no pueden incursionar al mercado de trabajo encontraron en los posgrados un espacio donde podían escapar de la precariedad laboral. Es decir, sigo postergando la incursión al mercado de trabajo y me sigo especializando. Y con el tiempo muchas veces ellos acabaron ejerciendo o tratando de consolidar una carrera académica, aunque en un inicio no lo habían pensado así. Entonces, los posgrados, yo ampliaría ahí los posgrados y el SNI sí es una estrategia de supervivencia y precisamente más acotado para estos jóvenes académicos lo es. Pero no solamente es eso, es decir, no solamente es un elemento utilizado por los sujetos, ¿no? Es decir, el SNI surgió como una estructura que trataba de complementar el ingreso de estos profesores definitivos, pero como bien decía un sociólogo muy famoso, las consecuencias no deseadas de la acción transformó el mercado de trabajo. Es decir, el SNI transformó los puertos de entrada a las universidades, institutos y demás, cualquier tipo de institución de educación superior. ¿Por qué los transformó? Porque acuñó que la publicación y todos los requisitos que se solicitan para hacer SNI eran el punto, el objetivo que tenían que perseguir todos aquellos que querían hacer carrera académica. Y entonces hemos visto cómo se han transformado los perfiles, ¿no? Antes se pedía maestría, después se pidió doctorado,
Ahora se pide doctorado y postdoctorado y después que estén adscritos al SNI o que tengan un perfil deseable para participar en la siguiente convocatoria y ser ingresados al SNI. Es decir, el SNI solamente no es un elemento de transacciones económicas, sino que transformó los significados, los perfiles, la cosmovisión de la gente que participa en la academia. Lo que yo retraté, por ejemplo, en la tesis doctoral es cómo ciertos académicos transformaron hasta sus relaciones personales, es decir, gente que tuvo que divorciarse porque su esposa no le seguía la carrera, no le seguía el ritmo de la carrera académica, o gente que rompió amistades porque sus amistades no eran productivas y no pertenecían al SNI. Es decir, el SNI transformó muchas otras estructuras que solamente las económicas, ¿no? Y pasa esta paradoja que yo he denominado la paradoja de la exclusión meritocrática. Es decir, decía Arturo al inicio que si bien es muy importante la investigación, parece que la docencia es un costo que se tiene que asumir, ¿no? Para seguir perteneciendo al SNI. Pero la paradoja es que si tienes docencia, es decir, adscripción a una institución, puedes participar en el SNI. Pero si pierdes la docencia y la adscripción, pierdes el reconocimiento, bueno, por lo menos no el reconocimiento, pero sí el estímulo del Sistema Nacional de Investigadoras, ¿no? Entonces es una paradoja de exclusión meritocrática, ¿no? Es decir, como si cuando tú pierdes la adscripción dejaras de hacer investigación y parar a la investigación. Bourdieu hace muchos años dijo que había una incongruencia entre los tiempos de investigación y los tiempos burocráticos de evaluación del profesorado. Es decir, de manera muy chistosa, un profesor que entrevisté en el 2018 de biología me decía, yo no le puedo decir a las plantitas que dejen de evolucionar cuando me quitan el estímulo, ¿no? No le puedo decir a las muestras que detengan todo el proceso porque ya no tengo el estímulo. No, la gente hace investigación a pesar de que no tiene el estímulo. Los tiempos de investigación no responden a directrices burocráticas y ese es un gran tema. Además, si lo llevamos más allá, como ya dije que el SNI transformó estos puertos de entrada en el mercado de trabajo, tenemos a gente de posgrado, gente que es temporal, que no tiene el reconocimiento del SNI, haciendo investigación sin presupuesto, porque sabe que tiene que hacerlo. Es decir, un profesor contratado de manera definitiva tal vez puede decir, solamente vivo con el salario que me da la universidad, no voy a hacer investigación y no voy a pertenecer al SNI. Los temporales no tienen esa opción. Si un temporal dice, no voy a hacer investigación aunque no tenga recurso económico, está sepultando su carrera académica. Entonces, eso es algo muy puntual que hay que señalar. Eh, algunas estrategias que han utilizado los sujetos son esta cuestión de los postdoctorados, es decir, tratar de recurrir a los postdoctorados para ampliar el proceso en el cual pueden seguir consolidando esa carrera académica, tratar de ingresar al SNI, después pelear por estas plazas definitivas que decía Arturo. También estaba el programa de cátedras, es decir, eso fue otro intento como de postergar o de detener esta demanda de plazas definitivas. Pero también es importante señalar que algunas universidades están conscientes de este tema de la jubilación y han implementado programas para la jubilación, ¿no? Es decir, tratar de incentivar que la gente se jubile, eh, se les dan ciertos estímulos económicos que complementan la jubilación, teniendo en cuenta que van a perder todos estos estímulos del SNI y otras becas que también las universidades otorgan, y otros programas que tratan de impulsar a jóvenes académicos. Estos jóvenes académicos hacen investigación a la par con investigadores ya consolidados y entonces tratan de encauzarlos a que inicien una carrera académica y que sean esta renovación de la plantilla, ¿no? Ya voy a acabar, esta es la última lámina, espero haber cumplido con los temas, con el tiempo. Los temas que me parece que son importantes a rescatar de los temporales. No quise centrar toda la presentación en esto, pero bien podríamos hablar mucho tiempo sobre estos temas, ¿no? Es decir, estos jóvenes académicos de entrada están marcados por la inestabilidad laboral que yo narraba al inicio. Hay una desigualdad simbólica, es decir, y que muchas veces ni siquiera se acaba con la definitividad, es decir, cuando son todavía jóvenes y son contratados de manera definitiva, por sus pares no son considerados en algunas instituciones como merecedores de tener voz y voto, por ejemplo, en ciertas estructuras de las universidades, y precisamente porque se les cataloga de jóvenes, de que van ingresando a la carrera, que no tienen el prestigio, es un concepto fundamental para entender este fenómeno. También hay que entender que están sometidos por esta fragmentación del trabajo docente, es decir, realizan docencia en múltiples lugares,
pero también se les recarga la docencia a estos profesores. Ambigüedad en la clase social, es decir, por ejemplo, lo que decía Merton hace muchos años, ¿no? Inconsistencia de estatus. Soy perteneciente a la academia, no lo soy, pertenezco al SNI, pero no tengo una plaza definitiva. La falta de reconocimiento a veces institucional, es decir, son una gran parte de la plantilla, el 70%, pero no son reconocidos como tal. Y también podríamos pensar que son parte de la lógica de mercado de la universidad, de la transformación, más bien la implementación del capitalismo académico en las universidades, ¿no? Eh, Alguien podría decir que estos profesores temporales que tratan de consolidar una carrera académica son solamente el síntoma de la transformación del capitalismo académico y de la transformación de las universidades, ¿no? Es decir, tal vez ya nunca volvemos a ver eh, profesores con carreras académicas consolidadas de manera con contratación definitiva en las universidades, ¿no? Por esta cuestión de presupuesto, por esta cuestión de lógica, de que hay que ser productivo, que lo temporal hace más productivo a la gente, que lo definitivo hace que la gente deje de hacer investigación, es decir, un montón de significados que se han consolidado, por ejemplo, en la academia, y que además estos profesores son sujetos de ciertos elementos de control y vigilancia institucional, precisamente por esta falta de reconocimiento, por esta nula capacidad de acción, sometidos por estos contratos. Es decir, hay muchos temas a desarrollar sobre este sujeto de estudio. Espero haberles compartido algo interesante y que les parezca bien lo que traje a colación hoy. Muchas gracias, Adrián. Sí, sí, sin duda de interés. Continuamos con Leslie Quiroz. Muchas gracias. Bueno, yo también les voy a compartir acá una presentación. Y yo voy a hablar un poco, a ver, tanto José Arturo como Adrián nos vinieron a presentar pues lo que sería ya quienes están en la carrera académica, ¿no? Quienes de alguna manera buscan ser investigadores o ya son investigadores y bueno, caracterizaron muy bien, ¿no? El perfil de estas personas y también pues todas las condiciones y situaciones alrededor de esto. Yo estoy como un pasito antes, o lo que yo he investigado, las investigaciones que he hecho en 8 o 9 años más o menos que me he adentrado en este mundo de la investigación, pues ha sido principalmente en estudiantes de doctorado, que podríamos decir un poco, siguiendo el trayecto típico que nos comentaba Arturo, podríamos decir que están en la etapa 2, estudios de posgrado, pero que son estudiantes, al menos a los que yo me he acercado, son los que sí tienen interés por una carrera académica, por una carrera dentro del campo científico y que de alguna manera manifiestan y están buscando adentrarse, ¿no? En este sentido, podríamos decir que tienen un pie en la etapa 3, que nos decía José Arturo, que sería la etapa de socialización académica, porque como manifiestan ese interés, obviamente están buscando de alguna forma hacerse visible, como lo coloco aquí en el título de mi presentación, pues de alguna manera van a hacer todo lo posible por impulsar su perfil dentro de este mundo y por tanto hay un concepto central que es el concepto de capital científico, que es el concepto alrededor del cual les voy a presentar ahora algunas ideas y reflexiones. Bueno, pues teóricamente este concepto lo desarrolló Pierre Bourdieu, que es un investigador francés ya fallecido, que dice que el capital científico es un tipo especial de capital simbólico, esto es clave, basado en el conocimiento y el reconocimiento. Es un poder que funciona como una forma de crédito, supone la confianza o la fe de los que lo soportan porque están dispuestos, por su formación y por el mismo hecho de la pertenencia al campo, a conceder crédito y fe. Entonces, bueno, esto viene a reforzar lo que ya nos comentaban tanto Arturo como Adrián, que es el tema de que pues en el mundo académico es todo muy simbólico y que son los propios pares los que de alguna manera van a evaluar y van a dar crédito a quienes quieren entrar al campo científico. Ya decían el ejemplo muy claro del SNI,
pues efectivamente los dictaminadores son los propios pares. En este sentido, tenemos que hablar del campo científico, que es este espacio de luchas simbólicas para ganar posiciones en el mismo, donde los miembros, estos que mencionamos, son colaboradores y al mismo tiempo competidores. O sea, tú puedes trabajar con alguien y al mismo tiempo esa persona podría ser tu competencia para a lo mejor obtener una plaza de tiempo completo. Entonces, lo que se busca es que los miembros dentro del campo van a acumular una serie de capitales, principalmente los científicos, que de alguna manera serán validados por sus pares. Bueno, yo traigo una propuesta que voy a pasar muy rapidito sobre cómo de alguna manera se puede entender más fácilmente el capital científico para quienes no estén tan familiarizados con el concepto. Y en este sentido, pues, reforzar. Como el capital científico conceptualmente es altamente simbólico, la propuesta que se hace a partir de varias investigaciones que he venido desarrollando es que hay otros tipos de capitales que también ha trabajado este investigador francés, pero que no se han de alguna manera como entendido dentro del campo científico y que si los vamos reconociendo y apropiando podríamos de alguna forma desarrollar más estrategias para generar capital científico, construirlo, heredarlo inclusive. Entonces, bueno, aquí de manera general el capital cultural pues es toda esta serie de conocimientos, habilidades y disposiciones que una gente posee adquiridos a lo largo de su vida mediante la educación formal o no formal y por las prácticas culturales incorporadas en su interacción con el entorno inmediato. Este tipo de capital se divide o se subdivide en tres: el incorporado, que sería básicamente el habitus en este caso académico o científico, el capital objetivado y el capital institucionalizado. En este caso, capital cultural institucionalizado. Pero dentro del campo científico, este podría de mejor manera entenderse como capital académico. De alguna forma, los tipos de capitales fueron explicados, ¿no?, por Pierre Bourdieu de alguna manera como para otros espacios, y él hablaba mucho de capital cultural, social, económico, pero el académico solamente lo retoma en pocos de sus textos, obviamente no académicos, pero no lo desarrolla tanto. Aquí lo que vamos a ver es que el capital académico es todo este conjunto de títulos, grados y de alguna manera acreditaciones formales que una gente logra obtener, y este será mayor o menor según el espacio y o institución que le haya acreditado. Aquí, bueno, tenemos múltiples ejemplos. Algunos podrían ser el premio a la mejor tesis, el graduarse con honores, la recomendación de publicación, o tenemos estancias de investigación en otros espacios, etc. Y por último, el capital social, que es esta acumulación de recursos reales o potenciales que están unidos a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de reconocimiento mutuo, que son básicamente todas aquellas personas o personas dentro de instituciones o personas que representan instituciones que de alguna manera nos pueden apoyar. Ahora, el tener este tipo de capitales no necesariamente quiere decir que ya tenemos capital científico, ¿no? Y con esto, o por qué es importante mencionar esto en este contexto de un webinar sobre carrera académica, específicamente en noveles investigadores, porque pues en esta búsqueda por pertenecer al campo, por entrarle, en esta apuesta por poder vivir del mundo científico, pues muchas personas buscan este tipo de capitales, pero muchas veces no las logran reconfigurar en capital científico. Es decir, ¿cómo podemos hacer que realmente todo esto me dé este elemento simbólico para que digan, ok, si tú perteneces al campo? Independientemente de si nos dan un tiempo completo, que ya se habló mucho de eso, aquí hay algunas propuestas de posibilidades para reconfigurar el capital científico o otros capitales en capital científico. Y bueno, les voy a decir que estos son simplemente ejemplos que son derivados de las investigaciones que yo he realizado, principalmente de mis investigaciones de maestría y doctorado, y que son cosas que me han dicho los múltiples egresados de programas doctorales enfocados a la investigación, a quienes he entrevistado, que son principalmente estudiantes de doctorados en educación, pero también me he aproximado con estudiantes de doctorado en historia. Y ahorita les voy a presentar más de los resultados de estas investigaciones, pero de manera general hice como una síntesis, como un conglomerado,
Y aquí les puedo decir que, por ejemplo, el capital cultural, ellos me han dicho que se puede de alguna manera reconfigurar en capital científico en la medida en que la gente consolide un hábito científico. Es todo esto que le dé las pautas para desenvolverse como el resto de los investigadores en el campo. Entonces, obviamente el acceso a bienes culturales, el practicar el oficio para la incorporación de un hábitus, y con practicar el oficio me refiero al oficio de científico, ¿no? Porque es muy importante decir que al final de cuentas el ser académico no es una cuestión como elevada de que solo los eruditos pueden hacerlo, ¿no? Al final es un oficio, es algo que se hace en el día a día y que se va aprendiendo a prueba y error, y que eso de alguna manera se puede, pensándolo conceptualmente, se puede entender como de qué manera voy aumentando mi capital cultural. En cuanto al capital social, por ejemplo, este se puede reconfigurar en capital científico en la medida en que posibilita colaboraciones que proyectan el trabajo de una persona hacia otros espacios. Si yo conozco a alguien que a lo mejor fue mi mentor o alguien con quien estoy participando en una red nacional, internacional, lo que sea, y me invita a participar en otras redes, o me invita a un evento, me invita a un panel, o me invita a ser lector de alguna persona a quien le está dirigiendo la tesis. Entonces ya estoy siendo parte de un comité tutoral, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas es donde ya podríamos decir que hay un cierto reconocimiento, hay ese crédito y fe que mis pares me están otorgando, y te estoy invitando no solamente porque a lo mejor trabajamos temas en común y somos amigos, sino porque reconozco que tu trabajo es valioso y que va también a aportar, en este ejemplo, al comité doctoral de la persona a la que le estoy dirigiendo la tesis, ¿no? Y por último, en el capital académico, este se puede reconfigurar en capital científico en la medida en que otras instituciones reconocen y proyectan el trabajo de la gente. Bueno, aquí mi ejemplo es sobre la colaboración Sur-Sur, esto porque también lo presenté en el marco del Congreso de Claxo, y allá, bueno, la propuesta es que de alguna forma se pueda apoyar a los estudiantes que están en instituciones menos consolidadas en la región para realizar estancias en instituciones de mayor reconocimiento. Esto entonces sí reconfiguraría un capital académico a capital científico, porque hay instituciones más posicionadas que de alguna forma pueden estar valorando y reconociendo al agente, o puede ser al estudiante de doctorado o al recién egresado, etc. Bueno, a ver, aquí yo voy a pasar un poco a hablar ya directamente de algunos resultados que vengo a poner en la mesa, ¿no? Para dialogar sobre cómo generar capital científico en preparación para una carrera académica. Y reitero, yo me he enfocado muchísimo en estudiar a quienes están en una formación doctoral y que manifiestan un interés genuino por entrarle al mundo científico, ¿no? Por vivir de esto, por ser docentes investigadores y obviamente en el ideal tener una plaza de tiempo completo en alguna institución, ya sea pública, privada, etcétera. De manera general, yo me he aproximado a partir de 3 investigaciones. La primera me hizo entender esta etapa de formación doctoral como una etapa en la cual el interés de los doctorandos por reforzar las disposiciones y aumentar los recursos susceptibles de garantizar eventualmente mejores posiciones futuras en el espacio académico es el principal impulso para implicarse en una movilidad académica internacional. ¿Esto por qué? Porque lo que yo he observado particularmente son las movilidades internacionales. Entonces, bueno, como saben, cuando se hace investigación hay que ser bastante específicos y delimitar, y lo que yo he observado de la formación doctoral ha sido específicamente la movilidad internacional, ¿no? Quienes deciden hacer estas estancias breves de investigación que se le llaman estancias internacionales. Y a partir de eso, entonces me he dado cuenta que son aquellos que más manifiestan el interés por dedicarse a esto, por tener una carrera académica, quienes más buscan hacer movilidades. ¿Ok? Entonces ahí hay una relación directa que puede de alguna forma estar dentro de lo que venimos a discutir el día de hoy.
Ya en investigación doctoral, donde me enfoqué específicamente en la movilidad internacional de estudiantes de doctorado en educación y estudiantes de doctorado en historia, encontramos que las disposiciones de los agentes, es decir, este interés profesional por la carrera científica, les lleva a invertir. Les lleva a invertir obviamente tiempo y muchas veces dinero para buscar un entendimiento del campo y actuar en consecuencia. Aquí es importante decir que algo clave y algo que fue tal vez uno de los resultados centrales de mi investigación doctoral, es que depende mucho el área disciplinar a la que tú te quieras afiliar, ¿no? Arturo ya nos hablaba de esta afiliación disciplinar. Esto yo lo llamo de subcampo, ¿no? Porque tenemos el campo científico como este gran marco y entonces después podemos decir que están los subcampos, como el subcampo en educación, el subcampo en historia, etc. Y de eso ahorita les voy a presentar un poquito de los resultados y me gustaría también mencionar que en la investigación en la que estoy actualmente, que es una investigación postdoctoral, estoy tratando de ver cómo las instituciones, a través de los programas de formación doctoral, están apoyando o no la generación de capital científico en sus estudiantes. Estos obviamente son todavía resultados preliminares, ¿no? Porque no he terminado la investigación, pero lo que he visto es que en realidad, pues las instituciones no tienen o no están desarrollando estrategias específicas para que los estudiantes generen capital científico. Lo que se busca es la titulación de nuevos doctores a partir de un proceso de culminación de una tesis y en general los planes de estudio pues van a estar más bien alrededor de que aprendan a hacer investigación, ¿no? Que adquieran esta competencia, habilidad, etcétera, pero no tanto les importa si después se insertan en el campo científico o no. Eso ya será cuestión de ellos, eso ya, y bueno, puede ser súper válido. Entonces, los programas doctorales no están diseñados para que esa persona pueda entrarle a una carrera académica. Simplemente están diseñados para que aprendan a hacer investigación, tengan su tesis y ya todo lo demás pues ya será proactividad de la gente, ya será como muy particularmente de cada uno de ellos. Obviamente también porque no todos tendrán el interés de dedicarse a esto, como nos decía Adrián, pero pues si son programas dedicados a la investigación, pues bueno, podrían a lo mejor por ahí abonar en algunas estrategias que ayudan. Bueno, esto es lo que les decía hace rato sobre la investigación doctoral, algunos resultados. No me voy a detener mucho en esto, simplemente es para reforzar el hecho de que depende mucho el campo o el subcampo disciplinar, como yo le llamo, en el que se está actuando, será lo que se busca desarrollar y también entender qué es lo que esa disciplina valida o lo que esa disciplina le pone más atención. Entonces, en las primeras dos columnas que están acá, yo tengo los resultados de doctorados en historia, es decir, estudiantes de doctorados en historia que estaban buscando posteriormente insertarse al campo científico. Y aquí se puede ver cómo la mayoría buscaban pues tener publicaciones individuales. Bueno, todo esto es a partir de experiencias de movilidad, ¿no? Como ya lo comenté, pero creo que es relevante mencionar que se nota que particularmente hacen más cosas, ¿no? O sea, le entran como a más cosas, pero sí se enfocan mucho en lo individual. Se enfocan mucho, por ejemplo, para ellos es importante haber tenido una tesis premiada o que la tesis se hubiese publicado como libro. Se enfocan mucho también en posteriormente tener un postdoctorado, estudiar un postdoctorado, en fin. Y en los doctorados en educación, que son la columna 3 y 4, pues aquí de entrada vemos heterogeneidad, ¿no? Hay diferencias más marcadas entre instituciones, son dos instituciones distintas, lo cual también habla del campo, ¿no? El campo en educación es muy heterogéneo. El campo en educación también va a aceptar miembros provenientes de diferentes disciplinas, lo cual no pasa tanto en historia. En fin, tenemos toda la necesidad de entender el área disciplinar a la que nos queremos adscribir o afiliar. Y podemos ver que también aquí algo que importa mucho, aunque sí es la autoría individual, pero lo vemos también con la autoría colaborativa, ¿no? De tener publicaciones en coautoría también es muy relevante dentro de este subcampo disciplinar y nos habla de que a diferencia de historia, en educación sí importa mucho el trabajo colectivo. Aquí sí importa mucho a quienes conoces,
si estás participando en redes o no, etc. Y bueno, con esto ya cierro algunos como resultados centrales que se han desarrollado de las investigaciones, y aquí en particular traigo algunos que publiqué junto con el doctor Ducanch. Dicen que los estudios de doctorado como puerta de ingreso al campo se vuelven ritos de iniciación para distinguir y consagrar a quienes tienen las propiedades idóneas y el interés, obviamente, para incorporarse al campo. Hay distintas maneras de desarrollar las disposiciones o el hábitus de investigador. La movilidad es una de ellas, la movilidad durante el doctorado o posterior al doctorado o inclusive desde la maestría. Pero ya estudiándola a fondo, sí vemos que constituye una importante ventana que, si se aprovecha en entendimiento con las características propias del subcampo disciplinar, pues ayudará a la gente a ganar visibilidad. Y por último, los agentes con proactividad de disposición para la inserción en el campo son una especie de portadores del hábito científico en estado inicial, que se fortalece con la experiencia internacional y los resultados obtenidos de una movilidad en términos de capital científico. Entonces, bueno, de mi parte yo dejaría esto sobre la mesa para abrir un poco la discusión. Nos quedan algunos minutitos, creo que sí. Y muchas gracias. Gracias, Leslie. Bueno, no sé si haya algún, no tengo acceso a eso, no estoy viendo, pero bueno, no sé si en Facebook hay alguna pregunta o alguien, no sé, que haya emitido algún comentario que podamos atender. Sí, ¿no? Creo que desde la sala de los que nos ayuden, si pudieran ponerlo en el chat. Si es que hay algo. Ok. Bueno, pues nos dicen que ha habido varias felicitaciones a Adrián, a Arturo, a Leslie, pues agradecemos las felicitaciones. Bueno, nos quedan 5 minutos, podemos terminar de una vez o podemos agotar esos 5 minutos. No sé si entre ustedes tres, si hay alguna reacción que quisieran que tengan a la ponencia de una y otro, de otro y una. Pues, no sé, Adrián, Arturo, Leslie, si quieren, o alguna pregunta. En mi caso, pues hacer mención, o sea, por ejemplo, situando el tema, ¿no? O sea, presentando temas en los cuales somos competidores. O sea, es paradójico, pero pues es justamente el caso más cercano a lo empírico de lo que está pasando, ¿no? Yo lo que quisiera añadir es esta parte brevemente, de cómo es que cuando ya estás dentro de la carrera académica siendo joven, pues valdría la pena hacerse de conocimiento de lo institucional, ¿no? De cómo juega lo institucional. Creo que entre más te apropies de cómo opera lo institucional, probablemente tengas mayor información y eso puede ayudar o no a tomar ciertas decisiones y a construir ciertas estrategias, ¿no? Yo, desde la postura que tengo en el doctorado, construir carrera académica va de la mano de entender las oportunidades y restricciones que se te van presentando. Eso es como desde el marco teórico conceptual. Entonces, ese tipo de consejo o mal consejo, pues es el que pudiese poner sobre la mesa para los demás interesados en el tema. Pero sería todo de mi parte. La verdad, felicitarles a los presentaciones. Ok. Adrián, adelante. No, sí, yo solamente quería decir, ahorita que Arturo dijo eso, pensaba en Buroway cuando decía que hay que entender las normas escritas y no escritas del juego, ¿no? O cómo se dan las jerarquías en las producciones. Sí, o sea, es interesante ese punto, pero realmente a mí me interesó mucho la presentación de Leslie, porque yo en mi tesis doctoral salían cosas que ver con los significados, ¿no? Pero ese no era el objetivo central de mi tesis. Si bien las plasmé por ahí, es decir, los sujetos dicen esto, enfatizan sobre estos puntos, lo que decía yo sobre las relaciones sociales, cómo se transformaron, los significados de lo que es el productivo y demás. Cuando escuché a Leslie, me interesó mucho su investigación y yo le preguntaba, tal vez no has hecho investigación sobre estas disciplinas, pero en tu intuición, lo que has encontrado, ¿cómo estarían los significados respecto a la trayectoria académica en otras disciplinas? Estas disciplinas que son más profesionalizantes, ¿no? Y más porque siempre están en cuestionamiento nuestras disciplinas que son más de conocimiento por el conocimiento, ¿no? Que no tienen un vínculo tan directo con el mercado de trabajo
como la industria o los servicios, eh, siempre se cuestionan nuestras disciplinas. ¿Cómo son los significados en las otras disciplinas? Qué es lo que se está buscando ahí? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que se resalta? Si has tenido oportunidad de leer, seguramente sí, la bibliografía que has revisado. Entonces, si nos pudieras contar de eso. Muchas gracias, sí, muchas gracias, Adrián. Justo, bueno, a ver, creo que voy a comenzar a responderte a partir también de lo que mencionaron los dos, ¿no? Es clave entender las reglas del juego, así es como lo llama Bourdieu cuando se conceptualiza el campo científico, ¿no? Y como dices, hay varias disciplinas que son distintas a las que yo investigué a profundidad, como la de educación o la de historia, en las que hay otros significados, son otras cosas las que se valoran como para darte crédito y fe, ¿no? Como para decir, ok, entonces esa persona tiene este potencial o tiene la capacidad de entrar en el campo científico o de subir posiciones, ¿no? Esto también muy simbólico dentro del campo. Igual, será desde mi intuición, porque efectivamente no he hecho investigaciones profundas al respecto, pero yo creo que las que están muy cercanas a la industria, como bien decías, estoy pensando como en las ingenierías, por ejemplo, sí hay mucho sobre la innovación, porque además es ahorita un tema como en boga, y de la mano con las patentes, ¿no? Por ejemplo. O sea, ya en el tema de investigación, pues sí se valora mucho el tema de patentes, el tema de qué tanto estás innovando, qué tanto estás a lo mejor también participando en algunas como grupos de investigación, porque sabemos que en estas disciplinas, por ejemplo, también las químicas, de biología, etcétera, se valora mucho si estás en un laboratorio, obviamente también reconocido, y entonces si estás participando en esas investigaciones que son como de mucha gente, pero donde tú estás aportando algo muy específico, ¿no? Muy chiquito. Entonces, en ese aspecto serían esas, otras a lo mejor más administrativas, pues ahí yo me imagino, y esto también es un poco de la intuición, tal vez si alguien que nos está escuchando y que pertenezca a ese campo disciplinar nos podrá decir si sí o si no, pero yo me imagino que también está mucho hacia la publicación, pero con elementos más prácticos, ¿no? O sea, sí hago investigación, pero estoy dando en lo que publico como sugerencias muy aplicables, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puedo hacer en mi empresa? Pensando como en temas de recursos humanos, bueno, ¿cómo puedo mejorar, no sé, la pertenencia, el sentido de pertenencia de mis colaboradores? No sé, o sea, veo que en esas otras disciplinas está más como el sí publicar, pero no desde este aspecto a lo mejor tan teórico, sino se valora más lo práctico. Entonces sí, creo que lo más importante de este comentario, Adrián, y muchas gracias por tu pregunta, es, una vez más, hay que tener como mucho entendimiento del área disciplinar y entender las reglas del juego en ese pequeño espacio en el que yo voy a querer participar. Bien, gracias. Bueno, ya estamos sobre la hora. Yo nada más quisiera, una cosa que me parece común en lo que han hecho, están haciendo los tres, y que es algo que a lo largo de la historia, sobre todo en la sociología, no sé, desde Durkheim y Weber hasta Norbert Elias, Bourdieu y otros, ha sido como un elemento, una dimensión pues, central de las sociedades en general, es esa dimensión simbólica. Y me parece que parecería que en la actualidad, por llamarlo así, aunque no se manifieste de esa manera, parecería que hay como una suerte de lucha simbólica entre jóvenes investigadores que buscan espacio, que buscan reconocimiento, y viejos investigadores pues, Ya está. que ya están, pero bueno, pues, que se mantienen de alguna manera, ¿no? Y eso está vinculado y me parece sumamente interesante que lo resalte así, Adrián, o sea, que no sé si llaman una resistencia, pero el no querer, digamos, jubilarse es pues una forma, digamos, de resistir a esa suerte de casi muerte simbólica, o una parte pues de muerte simbólica que puede, pues, no significar un poco la jubilación.
Y por otro lado es los jóvenes que buscan ese reconocimiento, porque bueno, obtener un tiempo completo es una forma es un reconocimiento pues de parte de la institución, entonces es una ganancia pues simbólica que buscan los jóvenes, pero los espacios están muy ocupados, cosa vinculado también me parece con que nos hemos vuelto mucho más longevos a lo largo del siglo XX, y estas cuestiones hace 100 años, cuando la edad promedio de la población era 30 años, pues nos habría dado eso, ¿no? O sea, no habría necesidad de esperar que se jubilaran los mayores para ocupar espacio. Pero bueno, ahora que hemos pasado en menos de 100 años, de 30 al promedio de 75 años, pues aquí en México la edad la esperanza pues, de vida, pues eso plantea esta cuestión, ¿no? Y cada vez, bueno, pues hay también, bueno, toda la cuestión, digamos, de cada vez hay más doctores y más gente con capacidad o formación, pues, para insertarse en esos espacios, y los espacios son más limitados, pues. No hay tiempo para eso, pero me habría gustado, pues, preguntarles, bueno, a futuro, o sea, ¿cómo se ve? Bueno, sí, el webinario era sobre las tensiones actuales, pero a futuro, ¿qué pues, perspectivas hay? Sospecho que pues más bien eso irá a más, ¿no? Las tensiones, pero bueno, a lo mejor en un futuro webinario puede ser, bueno, ya viéndolas así como más en perspectiva, pues hacia dónde, desde las políticas actuales o las tendencias actuales poblacionales y de los posgrados que mencionábamos, que también ha habido un crecimiento considerable en el número de programas que se ofrecen de doctorado, pues fundamentalmente. Bueno, maestría también, pero bueno, pensando en la investigación de doctorado en los últimos 10 años, entonces, bueno, a futuro, pues, ¿cuál podría ser pues, lo que se viene? Pero bueno, en un futuro podemos abordar eso. Pues muchísimas gracias a los que nos acompañaron en línea, gracias Adrián, gracias a los dos presentes.